Dios te bendiga. Shalom, shalom. Que la paz del Eterno esté sobre ti, sobre lo tuyo, hoy y siempre. El Espíritu Santo tiene palabra de Dios para tu vida cada día. Siempre hay una palabra de Dios para confortarte. Estamos aquí en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, donde la palabra de Dios va a ser confortadora, va a ser una palabra direccionada por su Santo Espíritu para que tú camines hoy y siempre lo sobrenatural, para que no tires golpes al aire, sino que como Pablo tú golpees tu propio cuerpo y seas guiado por Dios. Hay gente que se aleja de Dios, pero Dios siempre ha buscado la forma de que tú te acerques a Él. Dios siempre está buscando la forma de que andemos lo sobrenatural, de que nos vamos guiados por su presencia y su presencia nos guíe a aguas profundas. Por eso el Espíritu de Dios habla en nuestra vida de una manera poderosa para que nuestro caminar sea de poder, de gloria y de honra. Nosotros tenemos que caminar como los que somos hijos. Y hoy yo vine a hablarle a muchos que son hijos que están afuera y quiero hablarle a otros que son hijos que están adentro. Y quiero hablarle de una palabra específica. Quiero hablarte de la palabra humildad. Es una palabra con mucho sentido en la vida del hombre, un sentido humano, tiene un sentido humano, tiene un sentido profético, tiene un sentido espiritual y tiene un sentido de que trae al Señor. Y me gusta mucho porque mucha gente utiliza la palabra humildad y compara la palabra humildad con pobreza, pero la palabra humildad tiene que ver más que pobreza, tiene que ver con una actitud del corazón. Escucha misterio. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón del hombre. Por eso Dios nos manda cada día que andemos en humildad y que la humildad se refleje en nuestra vida para que nosotros podamos caminar lo sobrenatural todos los días. Que lo sobrenatural tuyo del día a día sea el amor, la templanza, sea la paciencia, sea la humildad, sea andar en humillación ante Dios. Andar en humillación ante Dios no es tú dejarte humillar de los demás. Y cuando tú te dejas humillar, Jehová pelea por ti. Cuando tú andas en humildad, no es tú andar en pobreza. La pobreza, es una voluntad de Dios sobre el hombre. Hay gente que es pobre porque es voluntad de Dios. Hablando humanamente de cosas humanas, de cosas materiales, porque hay gente que son pobres en cosas materiales, pero en lo espiritual son ricos. ¿A qué me refiero? Se le define riqueza cuando alguien tiene algo y tiene abundancia de ello. Ejemplo, si yo tengo muchos carros, tengo muchas casas, tengo muchas propiedades, yo soy denominado como una persona rica. Pero en el mundo espiritual, en las cosas de Dios, no llama rico al que tiene abundancia de cosas físicas. El mundo espiritual llama riquezas a aquellas personas que tienen a Dios en el corazón. Usted está aquí. Dios puede darte esas riquezas humanas, pero las riquezas que Dios tiene para con cada uno de nosotros son las riquezas espirituales. Son las riquezas que te van a hacer andar lo sobrenatural todos los días de tu vida. Hay gente que no tiene muchas cosas en abundancia, como le decía, pero son humildes. En el corazón de ellos hay humildad. Y humildad en el corazón de un hombre que esté en la tierra es riqueza en el cielo, es riqueza en la tierra. Usted está aquí. Entonces la Biblia dice que los pobres siempre estarán con nosotros, hablando de lo que le hacen falta algunas cosas. Pero yo conozco gente que es pobre pero tiene a Dios en el corazón. Yo conozco gente que no tiene riquezas humanas pero tiene riquezas en Dios poderosa. Y cuando ellos oran, el cielo lo escucha. También conozco gente que el cielo lo escucha y el cielo lo ha bendecido humanamente, también le ha permitido, porque todo está dentro de lo que tiene que ver la voluntad de Dios. Y quiero leer en el Salmo 10, capítulo 17, para que veamos algunos misterios de lo que tiene que ver con la humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmos 10, 17 dice así: el deseo de los humildes oíste. Escuche esto. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces, dice, y haces atento tu oído. Repito. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Lo que está diciendo Dios es que Él está atento a la oración del humilde. Dios mío, dice, el deseo de los humildes oíste, y Dios escucha el deseo del humilde. La persona humilde, la palabra humildad, vamos a definir un poco. Dice que viene del latín humilatis, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir tierra. ¿Por qué la palabra humildad
significa tierra, porque la palabra humildad entra dentro de lo que tiene que ver con un humano, con una persona que está hecha del polvo. Usted está aquí, que está hecha de la tierra. Usted ve que dice que del polvo somos, de la tierra somos, y a ella volveremos hablando de este cuerpo humano. Entonces la palabra humildad en el latín para referirse al hombre, porque en él es que cabe esa palabra. Lo sobrenatural es más que humilde. Lo sobrenatural, incluso cuando alguien es humilde, tiene lo sobrenatural en el corazón, que es Dios. Pero me llama la atención que aquí enseña y dice de una manera explícita, dice, la definición dice que quiere decir tierra, humus. Pero cuando entramos un poco más, dice que la palabra humildad viene del hebreo anabo, que significa afabilidad, oprimido y mansedumbre. Escuche, una persona humilde es una persona que tiene mansedumbre, que tiene afabilidad, que es oprimido. El oprimido, por eso la Biblia dice que Dios habita con las alturas y la santidad, pero también dice que Dios habita con el quebrantado, con el humilde, con ese que está siendo oprimido. ¿Por qué dice quebrantado y luego humilde? Porque es prácticamente lo mismo. Entonces, usted ve que dice que anabab, que es la palabra humildad en hebreo, significa afabilidad. Es oprimido por mansedumbre. En alguien que está siendo así, pero está manso el tipo. El tipo no hace rebeldía. Usted está aquí. Pero también la palabra anabab, que de ahí que viene la palabra humildad, deriva de la palabra anab. Aleluya, que significa deprimido. Escuche esto: circunstancia, necesitado, abatido, afligir, manso y pobre. Escuche, muchos de los términos que yo he utilizado, como la palabra pobreza, como la palabra mansedumbre o afligido, tiene que ver con humildad, porque la palabra anabo viene de anaf, también tiene una raíz, ¿verdad?, en hebreo, que tiene que ver con el afligido, que tiene que ver con el manso, con el pobre, con el abatido, con el deprimido. Por eso Dios dice que habita con el quebrantado. Está diciendo, yo habito con el anaf. Dios mío, abasota rabaquía. Y yo creo que Dios viene a hablarte a ti, que estás en esa dimensión. Pero dice que la palabra anab deriva de la palabra ani, así mismo, ani, que significa fatigado, necesitado, oprimido también, significa pobreza, dice pobrecito o sufrido. Dando a entender que todo aquel que es sufrido, todo aquel que está pasando alguna necesidad, el cielo lo reconoce. El cielo está con esa gente y el cielo quiere cambiar las circunstancias de esa gente. Ejemplo, la mujer del flujo de sangre era una mujer oprimida, era una mujer afligida. Y cuando ella creyó en Jesús, Él la cambió, Él tuvo misericordia. Bartimeo no veía y Él tuvo misericordia. El leproso que le dijo, Señor, si tú quieres, sáname. Jesús le dijo, sí, yo quiero, porque un tipo oprimido. Había una mujer que tenía 7 demonios y Cristo la reprendió los demonios y se le fueron. Entonces vemos de que Dios está con esta gente. Dios está con el oprimido. Dios está con el que es humilde. La humildad tiene que ver con alguien que está siendo oprimido, pero en el corazón de él está la mansedumbre, está la amabilidad. Porque hay gente que están siendo oprimidos, pero tienen al diablo en el corazón. Tienen envidia, tienen arrogancia. Usted está aquí. Yo conozco gente que es pobre, humanamente hablando, y está siendo oprimido, pero también es una persona con odio, es una persona con rencor. Imagínense una persona así, es una persona que está lejos de Dios. Pero cuando una persona está siendo oprimido y en su corazón hay humildad, en su corazón hay mansedumbre, esta persona comienza a andar en niveles que el cielo quiere proveerle, que el cielo quiere cambiarlo. Ubayanza, o rabraquilla basoja. Entonces Dios quiere cambiarte. Dios quiere que aunque tú estés siendo oprimido, Él quiere caminar contigo para que tú arrabaquía, para Él sacarte de esa opresión. Mire, cuando utamasata rabaquía, cuando Dios te saca de la aflicción, Dios te saca de ser abatido, de ser oprimido, Él comienza a caminar contigo. Y a mí me llama mucho la atención, porque el texto que leímos, la Biblia habla aquí y dice algo específico. Dice el deseo de los humildes. Oíste, dice que Dios, el salmista está diciendo de que Dios escuchó el deseo de los humildes, del que Dios está atento a lo que el humilde desea. Yo conozco gente rico que es muy humilde, conozco gente pobre con mucha arrogancia, pero también conozco gente rico con arrogancia y conozco gente pobre con humildad. Ahora Dios le está hablando al que tiene humildad, sea pobre o sea rico. Dios le está diciendo, pronto te voy a socorrer, pronto voy a hacer de que tu aflicción se vaya, pronto voy a hacer rebrazaya, porque estoy atento, mi oído está atento al humilde, estoy atento a tu oración, dice Jehová.
tú dispusiste su corazón y está atento tu oído. Debe entender que el oído de Dios está atento a la oración de un humilde. Por eso esta capacidad tiene que estar en el corazón de los hombres. ¿Por qué la palabra humilde tiene que ver con humus, con tierra, con alguien que está en tierra? Y cuando alguien tiene que ver con tierra, porque está hablando de una gente que sabe de dónde viene, de una gente que es humano, de una gente que verdaderamente confía en el Señor porque sabe que es humus, sabe que es tierra. Cuando tú sabes que aunque tú tengas riquezas humanas, físicas, que Dios te ha bendecido en algunas cosas, tú sabes que tú dependes de Dios, que tú eres humus, que tú eres polvo. Dice que Dios se acuerda de que somos polvo. Amán, salue. Gloria, no tenemos el discernimiento que Dios tiene. No somos Dios, pero el corazón de Dios está cerca de nosotros para que nosotros caminemos con Él. Por eso usted ve que el verso dice: el deseo de los humildes, oíste. Dios, si tú eres humilde, va a escuchar lo que tú tienes en el corazón. Yo siento a Dios. Dios va a escuchar tu molestia. Dios va a escuchar lo que te quita la paz. Dios quiere cambiarte, urrabaquía. Dios quiere caminar contigo porque Él sabe lo que está pasando en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él sabe de que tú eres una persona humilde. ¿Alguien está aquí? Entonces me gusta esto porque Dios nos está llamando a que nosotros también seamos humildes. Mire, hay un texto en Filipenses, aleluya, 2, del verso 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y habla de la humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El humilde es una persona que ve a los demás como superiores. Wow. Imagínate, urrabaquía, de que Cristo te honró, Dios mío, de que Cristo le lavó los pies a los discípulos, de que Cristo llegó a vestir a alguna gente, a bañarlo, a ayudarlo. Cristo lo que está diciendo: yo te veo a ti como superior a mí, aunque yo sea superior a ti. Dios lo que está diciendo es: hay que ser humilde. Hermanos, necesitamos la humildad. Ser humilde en el trabajo, en la casa, con nuestras familias, en nuestros hogares. Tener el corazón lleno de humildad. No dejemos de que el diablo llene nuestro corazón de ira. Imagínense un oprimido y con ira. Imagínense un afligido y que no quiere saber de nadie. Yo conozco personas así que están siendo afligidos, pero tampoco dejan que nadie lo ayude. Tú necesitas estimar a los demás como superior a ti mismo. Dice: no haga nada por vanagloria. No haga nada por la gloria de este mundo, por la vanidad de este mundo. Haz las cosas con humildad. Dios mío, con anaf. Hazlo así, afligido, oprimido, como que eres tú. Cristo tenía compasión de la gente. ¿Por qué? Porque cuando tu hermano está siendo oprimido, tú estás siendo oprimido. Wow, Dios mío, qué locura. Cuando tu hermano está siendo oprimido, tú estás siendo oprimido. Cuando tu hermano está pasando una necesidad, tú le estás pasando. Entonces, tenemos que ser humildes. Otro texto, tengo algunos textos aquí para que usted vea. Primer libro de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Oiga, vuelve a repetir la palabra, unos a otros, hablando de tu hermano, del que está al lado tuyo, revestido de humildad. Oiga esto: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow. Usted se imagina a Dios diciéndole: gracias por ser como eres. Usted se imagina a Dios diciendo: pongo mi gracia sobre ti por como tú eres, porque eres humilde, no tienes soberbia. Cuando alguien es humilde, se parece al Señor. Yo me voy de aquí. Cuando alguien tiene humildad, se parece a Cristo. Entonces Cristo lo que quiere no es contrariedad entre nosotros. Cristo lo que quiere es humildad, que perdonemos a los demás y que nosotros pidamos perdón para que nos perdonen a nosotros, pero que también nosotros perdonemos a los que nos ofenden también. Entonces me gusta porque dice: igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos. Cuando dice revestido, está hablando de que te revista, de que te vista de humildad. No es que te vista de un saco, que tú eres el ministro. Eso no está mal. El asunto está en que tú seas humilde, de que tú te vistas de humildad. Que cuando la gente te vea, no te vea la ropa. Que la gente no te vea el reloj. Que no te vea los lentes. Que no te vea los zapatos. Que lo primero que la gente vea sea tu humildad. Alguien está aquí. La humildad va a ser de que tú llegues a lugares que no todo el mundo llega. Es la humildad que te va a llevar. Mira este texto en Proverbios 22:4, lo que dice: riquezas, honra
y vida son la remuneración de la humildad. Wow, Dios mío. Yo me voy de aquí. Escuche esto. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Dios mío. Mire esto. Riquezas, honra y vida son la remuneración, recompensa. Dios le está diciendo, la recompensa del humilde, que le voy a dar riqueza, es que le voy a dar honra y le voy a dar vida. Sandy, pero yo conocí gente humilde que murió muy pobre. Es la riqueza que Dios le está hablando, no son las riquezas que tú crees. Son las riquezas de la vida en gloria con Él. Yo me voy de aquí. Son las riquezas de poder despertar el día que la trompeta suenen. Esas son las mayores riquezas sobre nuestra vida. Luego dice honra. ¿Qué mayor honra que sea Dios quien te honre? Porque tú fuiste humilde, tú amaste a tu hermano. La humildad tiene que ver mucho como también tú ves al prójimo. Escuche el misterio. Por eso que usted ve que mayormente los versos anteriores habló del prójimo. Dice sumiso unos a otros. Está hablando del prójimo. El otro verso dice ve a los demás como superiores a ti. La humildad tiene que ver mucho con el trato que tú le das a los demás de corazón. Entonces viene el proverbista y dice por el espíritu, riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad. Dice, y el temor de Jehová. Cuando alguien es humilde, teme a Dios en automático. Eso es automático. Porque si tú temes hacerle algo a tu hermano y tú temes al Señor en esa dimensión, tú temes y tú guardas a tu hermano y tú buscas la manera de hacer las cosas bien con tu hermano, viéndolo como superior a ti, entonces tú temes a Dios. Algo que pasa, entonces hay una remuneración, hay una recompensa, riqueza, honra y vida. Señores, la humildad es preciosa. Te da un carácter poderoso. Que el carácter que tú tengas no sea por lo que tú tienes, ni porque la unción está contigo, ni porque tú hablas con Donald Trump o con fulano. No. Que tu humildad venga porque Dios está en el corazón. Porque Dios está en tu corazón. Y tú vas a ver cómo el cielo te va a escuchar. El cielo va a estar atento a tu oración, a tus deseos. El cielo va a estar atento cuando tú seas humilde. Mire esto, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Dios va a deshonrar al que no es humilde. Viene la deshonra con el que es altivo, el que tiene soberbia. No, porque yo soy, yo hice, yo haré y sin mí. Mentira. El asunto aquí es Dios. ¿Me está entendiendo? Tu hermano es el asunto aquí. Entonces la Biblia dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Tú quieres que te honren, sé humilde. Tú quieres que te deshonren, a soberbia, sé altivo. Y el primero que te va a deshonrar es el cielo. El primero que te va a decir, quítate de ahí, no te va a escuchar, tu oración no va a ser escuchada, el cielo. Ahora tú quieres que tu oración sea escuchada, sé humilde. Yo siento a Dios. Escuché un profeta en estos días, amigo mío, llamado Manuel Alcántara. Mucho respeto para ese profeta de Dios. Y Manuel Alcántara dijo lo siguiente en uno de sus videos. Creo que estaba hablando sobre el don de ciencia y cómo fluir en el espíritu de revelación. Y Manuel Alcántara decía, llena tu corazón de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Llena tu corazón de eso para que puedas fluir en ciencia, en revelación, en lo profético. Y es cierto lo que decía este profeta. Tenemos que llenar el corazón de esto, de humildad. Llena, saca la soberbia. Y tú vas a ver cómo Dios va a hacer cosas poderosas contigo. Tú vas a ver cómo la mano poderosa de Dios se va a mover contigo. Tú vas a ver cómo el poder de Dios se va a mover sobre tu vida. Pero es cuando tú llenas el corazón de humildad. Escucha ese misterio. Lo que dice Isaías 15. Creo que se lo dije varias veces de texto. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Escuche esto. Yo habito la altura y la santidad. Dice que él habita primero la altura. No hay nadie más alto que él. Luego dice la santidad a él. Dice, escuche esto. Y con el quebrantado y humilde. Dios mío. El quebrantado y humilde. Dios habita ahí. Sandy, yo quiero que Dios habite en mi corazón. Sé humilde. Con el quebrantado y humilde de espíritu. No es que tú lo actúes, diga que tú eres humilde. Que tú lo dices. Que tú eres humilde y que tú lo... Mentira. Es que tú camines en esa humildad verdaderamente. Es que tú seas de espíritu. Cuando habla de espíritu es de corazón. Es de corazón. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Escucha lo que dice la Biblia. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios va a hacer vivir el espíritu de los humildes. Lo que está diciendo es que Dios va a hacer vivir el corazón de los humildes. Por eso hay un texto más atrás que dice que cuáles son la remuneración de la humildad. Riquezas y vida habló. Riqueza, honra y vida.
Esa es la remuneración. Aquí habla de otra. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, que es prácticamente lo mismo. Dios te va a hacer vivir. Tu vida va a ser larga en la tierra. Los tuyos van a vivir. Tú vas a ser ejemplo a los ángeles, a los demonios, al mundo, cuando tú eres humilde. Ora por esto. Dile, Señor, ayúdame a yo ser humilde, a tener una capacidad en el corazón de humildad para que lo sobrenatural camine con usted. Que todo fusabuboa di blue blue zibukaduda. En el nombre poderoso de Jesús. Si tú caminas en humildad, la humildad va a caminar contigo. Si tú aprendes la humildad se va a hacer parte de ti. Y me llama mucho la atención esta parte, porque aquí dice, yo habito la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Si eres humilde, el diablo no te va a poder quitar lo que Dios te entregó. Vas a caminar todos los días lo sobrenatural con Dios. Donde tú pises, Dios va a pisar contigo. Donde tú caigas, Dios va a caer contigo. Donde tú te levantes, Dios se va a levantar contigo. Todo lo que tú hagas, Dios va a estar ahí. Porque hay un corazón humilde que Dios le dice, gracias. Que Dios le dice, toma de mi gracia y camina. La gracia del Espíritu de Dios va a caminar con nosotros, para que nosotros caminemos en espíritu todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando alguien es humilde, el Espíritu de Dios habita ahí. Cuando alguien es humilde, Dios hace casa, porque Él dice, yo habito las alturas, ¿verdad? Y la eternidad. Escuche, yo habito la altura y la santidad, pero también habito, dice, y con el quebrantado y el humilde. Oiga esto. Dios habita contigo. Tú eres humilde, te tengo noticia. Dios está ahí. Tú eres humilde, te tengo noticia. Dios te está escuchando todos los días de tu vida. Aleluya. No dejes que el tren de la humildad pase y se vaya. Tienes que hacer así, que el tren de la humildad pase y te deje algún regalo. Y te diga, sigue caminando. Que el tren, cada vez que pase de la humildad, se pare a darte algo, a decirte algo. Se para en tu parada, que tú seas una parada para ese tren. Sandy, tradúcemelo. Ese tren es Dios sobre tu vida. Que la misericordia, cuando lleguen en la mañana, el tren se pare para que te abracen. Este tren es Dios sobre tu vida, que viene todos los días. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él viene a visitarte, que Él le plazca estar en tu corazón y darte regalos y escuchar tu voz cuando tú lo adoras, porque tú eres humilde. Mire esto, dice Romanos 12:16. Unánime entre vosotros. Dije que siempre la humildad va a hablar de tu compañero, mayormente. Unánime entre vosotros de la actitud tuya contra tu amigo, con el que está a tu lado, con el que es evangélico y con el que no es evangélico, con el que está en la empresa y con el que no está en la empresa, para que me entienda, porque la gente reconoce a su hermano solo al que le sirve a Dios. Pero la Biblia te habla de todo el mundo. Aquí dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. El altivo, usted por allá, yo aquí. No es tu enemigo, pero tampoco puedes convertirte a él. Dice aquí, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando tú ves a alguien sabio en su propia opinión, aléjate. No te acerques con el que no es humilde. Acércate con el que es humilde. Ahí tú tienes que estar, porque Dios también está ahí. Eso te va a hacer más humilde y te va a ayudar a crecer. Te va a ayudar a conocer más al Señor. Pero es cuando tengamos humildad y sepamos qué es la humildad y la llevemos al corazón. Dice Lucas 1:52, dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Tengo un ejemplo, Daniel. Tengo otro ejemplo, Esther. Otro ejemplo, Ruth. Dígame si sigo. Otro ejemplo, María, la madre de Cristo. Dígame si sigo. Otro ejemplo, Jacob. Otro ejemplo, Jabes. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Otro ejemplo, Samuel. Dios va a exaltar el humilde, el que tiene humildad en el corazón. Dios mío, qué poderoso. Dice el texto, Salmo 138, verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Dice que Dios atiende al humilde. Y que no, dele una cita de fulano.
que arranque de ahí, que él tiene mucho altivez. Cuando él tenga humildad, que venga, que lo vamos a atender. Pero a ti que eres humilde, Dios siempre te va a atender. Aprende a decir que eres humilde con humildad. Escucha esto, porque hay gente que dice que es humilde y diciéndolo tú le ves la arrogancia. He visto otros diciendo que son humildes y en su humildad diciendo que son humildes no tienen arrogancia. Verdaderamente son humildes. La humildad sale del corazón y se manifiesta en tu andar. Amén. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Quita la altivez de ti. El que sea altivo al lado de ti, aléjate. Y camina con el humilde. Camina con el humilde. Escucha esto. Esta frase me la dio el Espíritu. La altivez y la soberbia te van a destrozar. La altivez y la soberbia te van a destrozar. Pero la humildad te dará vida. Wow. La humildad te dará vida. Gloria a Dios. Escuche esto. Esto está poderoso. La humildad, mi hermano, es la humildad que te da vida. Un día enseñando a nivel profético le dije esto a alguien. Otra enseñanza del Espíritu. Humildad es estar humillado ante el Padre y entregarlo todo por Él. Eso es humildad. ¿Cuánto tú has entregado por Dios? Sin el Padre no se puede ser humilde. Escucha esto. Sin el Padre no se puede ser humilde. Una virtud de ser humilde. La virtud de ser humilde se obtiene de Dios. La virtud de ser humilde se tiene de Dios. La mujer del flujo de sangre, una vez dije esto. Aleluya, fue humilde. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ella habló por la virtud que ella tenía. Y dijo que fue ella que lo había tocado. Jesús dijo, porque virtud, algo salió de mí poderoso. Ella, al ser humilde, dijo que fue ella. ¿Por qué? Porque el que humilde no se oculta. El que humilde, aleluya, dice lo que tiene que decir. Oiga esto, lo que dijo un filósofo una vez. Simone Wiles, así se llama, más o menos. Sabe que no manejamos mucho el inglés, pero dijo así. Dice, la humildad, escuche bien, la humildad es una purificación por la eliminación en uno mismo del bien imaginario. Escuche bien, este bien imaginario es el yo o aquello que admiramos al yo. El deseo de posesiones y de imponerse a los demás. La llamada voluntad de poder. Dice, la humildad purifica el alma al eliminar este modo de operar en base al beneficio personal. Usted oye, la humildad, lo que él está diciendo es que la humildad purifica el alma al eliminar este modo de operar en base al beneficio propio. El que es humilde no hace las cosas para beneficio propio. Eso es lo que él le está diciendo. Hace las cosas en beneficio a los demás. Por eso que usted ve que la mayoría de los textos hablaba de cómo tratar al otro en la humildad y qué hacer. ¿Usted está aquí? Alguien más dijo, el maestro de la motivación, le decían a este, Zig Ziglar, dijo así, la humildad abrirá más puertas de las que jamás abriría la arrogancia. Quédese con esto. La humildad abrirá más puertas de las que jamás abriría la arrogancia. La humildad son las que te van a abrir puertas. Así que no te alejes de ella. Camina conforme a ella. Y quiero que te quedes con el texto que te leí, el deseo del humilde. ¿Oíste? Jehová te sigue escuchando. Jehová sigue caminando contigo. Jehová no te ha dejado ni te va a dejar. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hay más nada que decir. Si nuestro maestro lo enseñó, Cristo, el ungido, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vuestra alma pueda ser salvada. La humildad te salva. La humildad te ayuda a avanzar. Tienes que aprender a ser humilde. Si el maestro dijo y enseñó de que seamos humildes, vamos a ser humildes. Dijo, el aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vuestra alma pueda ser salvada. Sandy, ¿cómo me salvo? Sé humilde. Sandy, ¿qué tengo que hacer para ser salvado?
Ser humilde es una capacidad que te lleva a la salvación. Manso, el que es humilde mayormente manso. Es muy difícil que alguien, es imposible que alguien no sea manso y que sea humilde. ¿Y cómo tú puedes decir que tú eres humilde y tú no eres manso? No, eso no es así. La humildad te da mansedumbre. La mansedumbre te hace ser humilde. Yo creo que, mire, uno de los ejemplos grandes que teníamos en la Biblia de una persona humilde fue Moisés, que vivió para Dios y para servir a ese pueblo que Jehová le entregó en sus manos. Si tú caminas como una persona humilde, Dios te va a seguir entregando proyectos. Dios te va a seguir ayudando a avanzar. Tu corazón, aunque te haga falta cosas humanas, va a estar lleno de paz. Lo único que te va a dar paz en el corazón es la humildad. Y Dios te va a escuchar. Y tú vas a escuchar a Dios. Y vas a ver su mano poderosa obrar en ti y en los tuyos, porque en ti hay humildad. Seamos humus, humilde. Anab, humilde. Anit, humilde. Son raíces de la palabra humildad en el término hebreo. Jesús lo dijo, vuelvo y lo repito. Aprended de mí, que soy manso, pero también humilde de corazón. Le dije que la humildad viene de aquí. No se finge. Tú la puedes fingir y no te va a dar el resultado a que cuando la humildad viene de aquí. Dios te dice, te voy a dar riquezas, honra y vida, pero también dice que va a habitar contigo. También dice que te va a oír, Dios mío. También dice que te va a salvar. 7 cosas. Honra, vida, riquezas. Te voy a escuchar, dice Dios. Te voy a escuchar cuando hables. Dice que Dios está atento al oído al humilde. Te va a dar vida. Dios mío, Padre. Dios te va a dar todo eso. Pero si tú eres humilde, vida eterna te está aquí y va a habitar contigo. Dios va a habitar contigo si tú eres humilde. Por eso alguien dijo, en mi casa y yo serviremos al Señor. De boca no, de corazón. David era un tipo humilde. Por eso Dios daba gracia y honra su vida. Dios está contigo y esta es la señal. Sigue siendo humilde. Sigue enseñando la humildad. Sigue modelando la humildad. Para que otros también puedan ser humildes. Y esto te va a llevar a alcanzar cosas que no todo el mundo ha alcanzado. Por eso usted ve que me gusta mucho lo que dijo Ziglar, así se llama el autor, que era un maestro de la motivación, le decían el maestro de la motivación a este. Decía, la humildad abrirá más puertas de lo que jamás abriría la arrogancia. La arrogancia te va a alejar de Dios. La arrogancia no te va a ayudar, pero la humildad te va a ayudar. La humildad te va a ayudar. Sé humilde y alcanzará niveles. Sé humilde y tú vas a ver cómo todo va a cambiar. Si tú no estás practicando la humildad, yo te aconsejo, si no conoces la palabra, en la Biblia, búscala, que hay muchos textos bíblicos. Yo solo mencioné algunos, pero la Biblia está llena de textos de Dios hablando de la humildad. Y esto te va a ayudar. Si el mismo Cristo lo utilizó, si Cristo lo dijo, aprended de mí que sean manso y humilde, dijo, para que vuestra alma pueda ser salvada. Es que una de las cosas que te va a salvar es que la humildad en tu corazón. Y habla mucho del prójimo, vuelvo y repito. Que le dice que la Biblia dice que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Cuando tú haces eso, tú te conviertes en humilde. Y cuando tú te conviertes en humilde, todo comienza a salir bien. Las cosas comienzan a avanzar. ¿Por qué? Porque tú eres humilde. Y los demás comienzan a verte con ejemplo. No importa que nadie diga que tú no eres humilde. No importa que nadie diga, hey, tú no eres humilde. Que la gente piense en otra cosa. Hay momentos que hay gente que va a reconocer quién tú eres. Pero hay otra gente que van a hablar mal de ti y van a querer deshonrarte y decir que no es así. Pero a esa gente, a los soberbios, a los activos, no se escuchan. Lo que hay que escuchar qué Dios está diciendo y tú manifestar realmente con el ejemplo. Que yo hablo mintiendo, no con verdad. Que hablen mintiendo. Que el cielo va a responder por ti. El cielo te va a seguir honrando y te va a seguir escuchando. Fue poderoso lo que hemos aprendido en el día de hoy. Síguenos a través de esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Dale a me gusta, suscríbete ahí a la campanita, dale esa campana o dale a suscribirte, de suscribirte ahí que es importante.
y comenta qué aprendiste a través de esta palabra y cómo Dios está cambiando tu vida para que esta palabra pueda llegar a otro. Te habló tu amigo y hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo. Así me encuentran en las redes sociales como Sandy Martínez, siervo del Señor. Aleluya. Por la misericordia de Dios, estamos aquí para servir a los demás en el nombre poderoso de Jesús. Este fue tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.